Muchísimas gracias a ti, especialmente a Lady, por haber permitido, primero por la gentil presentación, segundo por permitir el día de hoy estar a través de esta plataforma de Creo Más, llegar a mis colegas y no solamente aquí en el país. Y yo quisiera saber, a ver, quiénes mis compañeros, colegas de ASLASI nos acompañan por aquí, a ver si es que me ayudan a ver quiénes están de ASLASI por aquí en el seminario. ¿Alguien de ASLASI? Justo estamos preparándonos para un congreso a fin de año. Bueno, les comentaré al final. Bueno, sin más Tenemos, preámbulos, doctora, vamos a iniciar. perdona que le interrumpa, tenemos en estos momentos 123 personas conectadas. Oh, saludos a todos y bueno, vamos a empezar. Entonces, cuando conversábamos con Lady sobre este tema, decíamos, ¿cómo podemos abordar un tema sobre el cual es tan importante pero que no se visibiliza tanto? ¿Cómo es que podríamos poder hacer unas sugerencias realmente, pero no a la forma, sino realmente a la médula, al fondo de todo esto? Entonces, dijimos, vamos a presentar este tema como prevención y control de infecciones, pero hay que hablar sobre las intervenciones claves, porque ya hay mucha literatura, hay mucho conocimiento sobre este tema, pero ¿qué es lo que realmente ahora está funcionando? Entonces, hicimos esta presentación y nos pusimos a revisar y encontramos que son más de 170 años que tenemos de evidencia desde que Semmelweis habló sobre higiene de manos. Y sin embargo, a pesar del sacrificio que él hizo, de todo el enfrentamiento que tuvo que tener al contexto suyo, 1847 más o menos, y que precisamente finalmente él falleció de una infección asociada a la atención de salud, y a pesar de eso, no ha bastado, no es suficiente para generar un cambio de hábito. ¿Qué es lo que está pasando? Más o menos a nivel mundial, miren, solamente hablando de higiene de manos, el 40% es el promedio mundial de adherencia que tenemos a la higiene de manos. Y además tenemos otro dato crucial que debe llevarnos a reflexionar. 7 a 10 personas de 100 van a desarrollar una infección asociada a la atención de salud. Entonces, eso llega a tener mayor relevancia cuando nos ponemos a ver, y estudios de la OMS han definido que un programa de higiene de manos, un programa de prevención y control de infecciones bien llevados, pueden llevar hasta el 40 e incluso el 70% de evitabilidad. Entonces, el fracaso finalmente ya no es clínico, ya no es de conocimientos, no es que falte descubrir algo. Aquí el tema es conductual. Y es ahí donde nosotros queremos ir mirando cómo es que solamente insistiendo sobre este tema, si es que ya sabemos que la higiene de manos, por ejemplo, es tan barata, es tan efectiva, y está tan documentada, ¿por qué seguimos teniendo problemas para esa adherencia? Entonces, ya esta respuesta ya no trasciende solamente la intervención, no trasciende el profesional, sino está yendo hacia el sistema. Entonces, miren, el diagnóstico es algo que debemos tomar en cuenta de manera fundamental. ¿Qué cosa es lo que está pasando en nuestro sistema actual? En nuestro sistema actual, nosotros estamos mirando que si el día 1 se presenta la infección, nosotros estamos detectándolo 14 a 28 días adelante y donde estamos realmente
buscando ya la detección retrospectiva de lo que pasó hace 3 semanas y esa es la realidad que está pasando en los sistemas de salud. Entonces, es como buscar el cuerpo del delito, ¿no? El cuerpo del crimen 3 semanas después. Entonces, ahí la cadena epidemiológica, las evidencias ya están destruidas. Ya no puedes hacer cultivos, ya no puedes hacer la generación de muchos aspectos. Los pacientes ya se movieron de cama, ya se fueron de alta, ya se perdió la trazabilidad. Entonces, miren, eso es lo que está pasando actualmente. Si miramos, seguramente habrán algunos establecimientos que les dure menos, que no lo hagan a los 14, 28 a la semana, pero esa es un poco la realidad. Y tal vez hay algunos que les dure más tiempo, ¿no? Que tal vez a los 2 meses recién se están dando cuenta que tuvieron un brote en enero. Entonces, ¿qué es hacia dónde estamos apuntando? Estamos apuntando a buscar esa detección predictiva. Entonces, y ahí viene lo que decía Lady, que es una pionera en el tema de transformación digital. Yo conocí a Lady hace más de 20 años y la encontré precisamente hablando de telemedicina, de transformación digital. 20 años atrás esto era muy nuevo, era mucha, mucha madera todavía que trazar y sin embargo la encuentro ahora y sigue hablando sobre el tema, felizmente en un contexto donde hay más eco. Y eso es lo que tenemos que ir mirando, ¿no? Cómo la vigilancia epidemiológica tiene que trascender a esos escenarios donde nos permita ya no enfocar el caso, sino enfocar el riesgo y predecir anticipadamente ese brote, ese caso y dar una intervención inmediata, una intervención oportuna, una verdadera intervención que salve vidas. Aquí viene otro concepto más. Hay algunos sistemas de salud que pueden tener, pues, si me dicen, bueno, doctora, o sea, la realidad suya debe ser del 40% de adherencia a higiene de manos, yo le cuento que tengo como el 85%. Y si la OMS, pues, dice que el promedio mundial es 40%, qué pena, ¿no? Y si la OMS ha planteado que el límite ideal para la adherencia a la higiene de manos sea por lo menos 80%, yo no sé dónde estará la OMS porque yo tengo como 85% y a veces más de adherencia reportada con observación directa. ¿Qué es lo que está pasando? Y aquí debemos entender, hay un efecto que se llama el de Hawthorne. Esto habla sobre esa alteración radical del comportamiento cuando una persona sabe que está observado. Y en ese escenario, cuando la persona sabe que está observado, mire, solamente con que sepa que está observado, la persona empieza a cambiar modifica su conducta a lo que sabe. Entonces se acuerda de los 11 pasos, y hace palmas con palmas, y etcétera, etcétera, y sigue y lo hace perfecto. Pero en la vida real no sucede así. Y la adherencia real que se ha encontrado con este efecto de Hawthorne, miren, es hasta el 9.9% de adherencia. Entonces, lo que estamos haciendo actualmente, estamos tomando decisiones basadas en datos ficticios. Si tu tasa es del 80%, muy probablemente tu método tiene el 80% de sesgos. 80% de sesgo. Miren que eso es altísimo. Entonces, tenemos que crear un sistema que la gente se lave las manos cuando lo ven y cuando no lo ven. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Y entonces hay que ir a trasladarnos a cómo es que ellos viven su día a día, cómo es que ellos viven su realidad. Ustedes se imaginan, ¿no? 3 de la mañana, con un montón de alertas, pacientes aquí y allá, tiene que responder interconsultas, y ustedes quieren que apliquen los protocolos de 15 pasos para la inserción de los catéteres venosos centrales, y realmente el profesional de la salud tiene que seguir atendiendo, está realmente con la fatiga, alguien faltó porque está de descanso médico, alguien faltó porque pidió permiso por lo que sea,
finalmente ese paciente tiene, ese profesional de la salud tiene una recarga administrativa dura que ya pierde la línea de sus protocolos de 15 pasos y hace lo que rápidamente su conciencia le permite. Entonces hará todo lo que el sistema le facilite y no necesariamente serán esos 15 pasos. Entonces tenemos que migrar esa realidad hacia un diseño resiliente, pensando en el que lo va a hacer, no pensando tal vez en solo la parte teórica, solo la parte del debe, sino tenemos que ir buscando diseños de esos protocolos que se adecúan, que sean resilientes, que funcionen cuando haya presión y cuando no haya presión, cuando haya fatiga o cuando no haya fatiga. Los sistemas deben permitir que esa fatiga humana no se interponga en el cumplimiento del protocolo, por lo tanto debe ser fácil, debe ser resiliente, debe eliminar esa fricción cognitiva. A ver, paso uno, palma con palma. El paso dos, ¿cómo era? Que si, estoy entrando al entorno del paciente, me tengo que lavar las manos. Entonces, es demasiada sinapsis. Eso debería ir en automático. Entonces, ¿qué cosa realmente es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando? Es ahí, ese es el reto que nosotros tenemos que encontrar. Y aquí hay un vector que yo le llamo el vector oculto, el tema de la salud mental y la bioseguridad. Muchos profesionales se han creado o se han formado en diferentes instituciones para dar salud a las personas, pero tú encuentras una realidad donde tu sistema de salud te obliga a tener al paciente en un chailón, en una camilla, en el pasadizo, y eso te afecta, te mortifica porque tú no estás preparado para eso. Tú estás preparado para atenderlo en una cama, en un ambiente individual, darle el confort, tener el tiempo para conversar con el paciente, buscar sus determinantes, sus factores de riesgo, hacer una buena historia clínica, hacer una línea de tiempo perfecta que te permita identificar qué es lo que está pasando, en qué podemos prevenir una infección asociada a la atención de salud. Y cuando esto no sucede, llega el agotamiento, porque al principio, cuando vimos la pandemia, fue doloroso y luego siguió y la gente sufría, pero llegó un momento en que ese agotamiento emocional se reduce drásticamente y lo que pasa finalmente es que ya lo ves como normal y ya te acostumbras y empiezas a crear barreras en ti, esas barreras que ya te permiten verlo como normal y que ya no te duele, y entonces nos dicen que estamos deshumanizados. Entonces, y eso tiene que ver con realmente un agotamiento, un burnout, ¿por qué no un burnout? Un temprano burnout, un riesgo alto para burnout, un burnout severo, dependiendo de dónde trabajas. ¿Por qué el personal de emergencia es un personal agresivo, es un personal que no se adapta a nuevas intervenciones? Porque precisamente hay toda esta deshumanización por estar mirando que estamos trabajando permanentemente con actos subestándares, estamos trabajando siempre con dar menos al paciente y eso, el personal es humano, sufre y cuando por naturaleza, por humanidad, por lógica, esa persona va a desarrollar barreras que empiecen a bloquear ese sufrimiento. Y empiezan los errores, ¿no? Hay errores por fatiga. Profesionales que trabajan en 2, 3 sitios y empalman. Es imposible, por ejemplo, hacer una guardia de noche y empalmar de día. Definitivamente, esos turnos más de 12 horas, por algo hay una norma, ¿no? O sea, 12 horas, no 24. ¿Por qué queremos hacer las 24 horas? La persona ya no funciona. Entonces, eso se daña a la persona, se daña el proceso, se daña la institución, se daña el paciente, se daña el acompañante, dañamos familias. Entonces, eso realmente una persona que trabaja más de 12 horas puede multiplicar sus errores por fatiga hasta 2,3% en probabilidad de quiebres en técnicas asépticas.
Y el otro punto, no menos importante, está la ceguera del riesgo. A mí no me va a pasar. Yo, mira, yo ando sin mascarilla y no pasa nada, porque precisamente ese no pasa nada no lo vemos y el trabajo del epidemiólogo, de los equipos que trabajan en prevención y control de infecciones, es justamente que no se vea el paciente con IAS. Y entonces no es que se produzca, no es que, por ejemplo, ustedes tienen, a ver, ¿cuánto es tu productividad? 10 pacientes, 20 pacientes, 30 pacientes y lo ves en números. El equipo de prevención y control de infecciones trabaja precisamente para que haya cero, para que no se vea. Entonces, cuando no se ve es que estamos bien. Entonces, eso no es bien interpretado. Dice, bueno, si se lava la mano y no pasa nada, es un número más, es un número menos, y no valoramos realmente esa métrica. Y entonces hay una fatiga crónica que realmente reduce esa vigilancia situacional, no se valora y hay una ceguera permanente al riesgo. Y cada vez que manda señales de alerta, realmente ya nadie hace caso porque siempre alertan, no pasa nada, esto, y bueno, no trasciende realmente ese correlato entre lo que está trabajando en prevención y lo que no está sucediendo. Entonces, ese es un trabajo que tenemos que hacer con el trabajador de salud, que es la primera barrera de protección del paciente, y aquí quiero aprovechar un tema sumamente importante. El paciente de emergencia es el profesional que atiende las emergencias, el profesional de primera línea. ¿Y dónde está el profesional de epidemiología? ¿Dónde está el profesional de prevención y control de infecciones? ¿Por qué los postergan? ¿Por qué nos postergan? ¿Por qué es un profesional que está detrás de bambalinas? ¿Por qué no es priorizado? No, o sea, prioricemos a la emergencia, pero prevención y control de infecciones no, porque es administrativa. ¿En cuándo hemos sido administrativos puros? Nosotros somos la especialidad que intercalamos el tema clínico, el tema administrativo, el tema de gestión. No somos profesionales puramente administrativos. Nosotros también vemos pacientes, enfocamos el riesgo, valoramos riesgos. Entonces, ese es un tema sumamente importante que tenemos también que ponerlo sobre la mesa. Y es por eso que estamos trabajando con profesionales de la salud para que se empoderen, para que luchen para estar en la mesa de negociación y cuando estén en la mesa de negociación sepan defender su especialidad, sepan defender sus costos, sus reglamentos, sus normas, la estructura organizacional que la profesión amerita y que además cada vez el profesional asistencial, cuando está bien posicionado, te lo van valorando, te lo van contando, te van pidiendo cada vez más. Y eso es algo que también tenemos que trabajar. Hay una teoría, el modelo COM-B, que habla mucho sobre ese comportamiento, esa falta, qué cosa está faltando para la adherencia. Tanto también en el profesional de epidemiología que está cansado de batallar, de luchar contra corriente, de cuando va y quiere hablar, parece que hablar a chino, ¿no? Entonces, miren, aquí hay un tema sumamente importante y que debemos entender para poder ir buscando mejores resultados. Y para buscar mejores resultados tienes que también buscar nuevos métodos. Si ya el método que estás usando no te está sirviendo, entonces busca nuevos métodos. Y este modelo de COM te hace reflexionar sobre tres temas. La C viene de la capacidad, la habilidad. O sea, yo sé lo que tengo que hacer, yo tengo la habilidad para hacer lo que tengo que hacer. Eso es importante, pero no es lo único. No es lo único. Luego es cuando yo lo necesito hacer, tengo la oportunidad de hacerlo, tengo las facilidades para hacerlo. El paciente está acá y el lavabo está a 10 metros. No hay facilidades. Ponle un alcohol gel cerca, ponle algo, un radar que esté cerca, que esté cerca, que esté visible, que esté a la mano. Entonces, cuando va a colocar un catéter, que todo lo necesario esté disponible. Cuando va a retirar un catéter, que esté todo disponible, que todo el mundo converse el mismo idioma. Entonces, a eso se llama oportunidad de hacer. Entonces, que la persona lo haga por instinto. Ustedes se dan una gruesa que dice todas las puertas B y C vayan por acá. Y uno sigue, 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 y ya no tiene cómo perderse porque uno sigue la flecha.
y entonces uno va a llegar a su destino y luego están los numeritos. Todo perfectamente diseñado, con medidas sencillas. Y aquí pues nos sale el peruano, ¿no? El bueno, bonito y barato. La medida que sea más efectiva y que sea útil. Y aquí hacemos un llamado a la creatividad, a qué cosa puedo hacer y pongámonos en un momento en los zapatos del que atiende, del que tiene que cumplirlo. Y la M de este con es la M de motivación. Motivación, donde tiene que hablar al profesional, tienes que irlo motivando personalmente. Y no estamos hablando de bonos económicos. No estamos hablando de bonos económicos. Podemos hacer, por ejemplo, reconocimientos al que mejor, el que tiene mejor adherencia, listas nominales, es decir, fulano, sutano y mengano con nombre y apellido son los que mejor adherencia han presentado este mes. Y el otro mes, que la gente mate por estar en esa lista. Entonces, esa motivación va a hacer que sea un impulso, ese nudge que se habla, ese impulso automático y reflexivo que se debe impregnar en la cultura organizacional con enfoque de seguridad, no de apatía, no de, ¿para qué lo hago? Si total, o sea, ni me van a pagar más por lavarme las manos. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, hay que reconocer, en fin de año, hagan un reconocimiento al que tuvo mayor constancia, al servicio que tuvo el mejor rendimiento, al que mejoró, al que tuvo un gap mejor, al que tuvo el mejor gap. Eso es un tema fundamental. Entonces, tenemos que ir mirando realmente cómo es que podemos nosotros tener unas medidas que implementen. Si tú pones el lavabo lejos, realmente lo que hayas invertido en poner ese lavabo no te retorna. Es un mal negocio. No es negocio poner los lavabos lejos. El negocio está en ponerlos cerca a la atención del paciente. Calcula cuántos pasos va a dar, dónde tiene que entrar, en qué puntos específicos tiene que lavarse las manos sí o sí. Entonces, que invite, que obligue, que sea automático, que le permita automáticamente lavarse las manos. Entonces, que haya una inspiración en esa línea. Y aquí viene lo que les decía, el nudge, ese impulso automático positivo. Si el paciente, pues, si el profesional está en su punto de atención, debe inmediatamente tener un dispensador gel exactamente en la línea visual, donde el ojo va a ir directo, donde el ojo no puede evitar. Eso, solamente ese punto, mira, solamente el tema de la colocación no es donde lo pongo aleatoriamente o donde hay espacio. Hay que ponerlo donde el ojo definitivamente no lo va a evitar. Y solamente esa medida te incrementa como el 30% de adherencia. Y lo mismo en los catéteres, lo mismo en infección de sitio quirúrgico, lo mismo en neumonía asociada a ventilador. Busquemos cosas que el ojo, que la conducta te facilite cumplir cuando te ven y cuando no te ven. Entonces, cuando logres esto, vas a tener métricas constante, permanente y el efecto Hawthorne se va a reducir pues al mínimo. Entonces hay que tener unas señalizaciones que te permitan entender realmente qué es lo que tienes que hacer, que si tienes efectos de retroalimentación, tienes estas láminas que te hagan recordar los pasos, que te hagan recordar los momentos. Esto mejora gradualmente la adherencia hasta en un 9%. Que hayan checklists visuales, que haya una simplificación extrema. Si tú le pones 20 pasos, 30 pasos, evidentemente no se va a cumplir. Entonces, tiene que haber un diseño del entorno para que la intervención, para que en sí misma sea una intervención clínica. Entonces, todo entra por los ojos. Qué bonito, o sea, si tú arreglas tu casa, vas a querer estar en tu casa. Si tú diseñas el entorno clínico con estas facilidades, la gente va a querer lavarse las manos.
Y no lo diseñes para la voluntad, para que sea, si es que tiene ganas, que se lave. Si es que tiene ganas, realmente va a ir y caminar al final del pasillo, ¿no? Si no, hay que diseñarla para que se haga en automático. Y aquí viene todo el tema que decía Lady, el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya no es el futuro, es el presente. Dentro de poco va a ser el pasado. Seguramente la inteligencia artificial va a ir empoderándose cada vez más. Ahorita estamos muy fuerte con los LLMs, con el tema de estos modelos de lenguaje que nos están ayudando de manera brutal en el tema de desarrollo de informes, síntesis de información, búsqueda de información. Esto hace de que el personal, pues, a veces tenía unos expedientes enormes, que pueda sintetizarlo en minutos, lo que antes te demoraba semanas, que te permita tener tiempo para tú marcar tu estrategia, para tú desarrollar tu línea de trabajo, para que tú puedas tomar una decisión frente a la evidencia que está ante tus ojos. Y esto no lo va a poder hacer la inteligencia artificial. El que toma la decisión es el humano. La inteligencia artificial lo que va a hacerte es ordenar, estructurar, buscar, diseñar. Y tú vas a decir, esto me sirve, suma acá, baja aquí. Y el que lo va a aterrizar a la práctica eres tú como humano. Y ahí viene el concepto de human in the loop, el humano bajo la lupa. Entonces, ahorita hay inteligencias artificiales sumamente poderosas, pero no están solamente esas, hay muchísimas más que explorar. Están aquellas que pueden entrar a los entornos de la historia clínica y pueden detectar sepsis 6 a 12 horas antes de que se produzca realmente. Está el Machine Learning que es una inteligencia artificial generativa que va a poder, que predictiva, que va a poder ayudarnos mucho y realmente esta, implementada la vigilancia, es la que más nos podría aportar. Cruzando obviamente la información y la data que ahora hacemos a veces manualmente, a veces con el Excel, a veces con el Power BI, que está muy potente, pero que nos va a ayudar a tener el despliegue de la evidencia basada en el dato y que con eso vas a tener tiempo, o sea, ese tiempo que te demorabas en hacer, en estructurar, en alimentar, en la calidad, en el control de calidad de datos, utilizarlo en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, miren, esto es un tema sumamente importante que pues reduce todo el efecto del Hawthorne, incluso hasta eliminarlo totalmente, ¿no? Cuando tú agarras y miras que el monitor está evidenciando realmente situaciones adversas que se alejan a la prevención y control de infecciones. Entonces ya no vas a necesitar estar en la madrugada, en la noche. Alguien conversaba, por ejemplo, y doctora, ¿y quién va a hacer la ficha? ¿Y quién? No, debería haber un personal de epidemiología. Entonces, no, la epidemiología ya es una ciencia que está pasando el personal de prevención y control de infecciones y cada vez más gente se educa en eso porque sabe que no solamente es la protección del paciente, sino también es la protección de la persona. Otra área sumamente no menos importante, de verdad, es el programa de optimización de antimicrobianos. Particularmente muy difícil. Yo pensaba que solamente en el Perú había mucha dificultad para la implementación y ahora que tenemos la oportunidad de conversar con la Asociación Latinoamericana de Control de Infecciones, ASLACI, realmente veo que es un problema no de un solo lado, hay un problema grande en los países. Entonces, las instituciones realmente tienen que sobrevivir frente a esa pandemia silenciosa que es la resistencia antimicrobiana. ¿A través de qué? A través del PROA. Entonces, tenemos que ir mirando cómo frenar esas resistencias. Porque no sé, yo quiero darle de frente, ¿no? Su, su carbapenémico, quiero ir de frente al pipetazo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no voy a estar perdiendo tiempo, pues en grado.
Entonces hay que frenar esas resistencias, hay que frenar esas dosis, esa facilidad por recetar lo más caro. Hay que ir a los costos, hay que ver cuánto del presupuesto se desplaza hacia esos gastos. También hay que informar la mortalidad atribuible, o sea, cuánto de la mortalidad se atribuye realmente a esos costos. Hablábamos con otro colega y decíamos, doctora, estoy mirando pacientes que tienen 2 meses de tratamiento con antibióticos. ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué cosa estamos haciendo, no? Mejorar desenlaces, proteger realmente a toda esa población hospitalaria. Y ese impacto económico hay que analizarlo. Hay que tratar de que esa fuerza administrativa no solamente se quede con esos estudios de costos para el área administrativa, porque no es un área secreta. Debemos tener y publicar cuánto nos cuesta utilizar esos antibióticos y cuánto nos ahorra utilizarlo adecuadamente para poder disminuir drásticamente estancias hospitalarias, mejorar la captación, servir a más personas. Tenemos una persona que puede estar 1 mes, 2 meses, cuando realmente podría estar menos tiempo cuando el manejo es adecuado. Y por supuesto, reducir el tema de los ingresos, reingresos, ¿no? El tema de los ingresos. Otro concepto importante es ese famoso ROI que en castellano significa el retorno. Y aquí, míralo como un negocio y véndelo si tal vez tu autoridad, tu director, tu gerente, le gusta hablar en tema de costos. Explícale cuánto va a ser su retorno por cada dólar que invierte en prevención y control de infecciones. Y miren, hablan de que por cada dólar invertido en prevención y control de infecciones, realmente puedes evitar hasta 23 veces los costos. Por cada dólar, $23. Eso es un negocio redondo. O sea, ¿qué intervención te puede dar tanta, tanto costo evitado? ¿Y en qué podrías utilizar eso? Porque el presupuesto siempre es finito, las necesidades siempre son infinitas. Entonces, allí es un tema sumamente importante. Entonces, la prevención de infecciones no es un gasto operativo, en realidad es la mejor estrategia financiera para un hospital. Nos volvemos a hacer la pregunta, ¿por qué seguimos fallando en prevenir las infecciones que ya sabemos prevenir, que donde ya existe el conocimiento, ya está demostrado, ya hay estudios? ¿Qué cosa estamos fallando? Entonces, aquí, nuevamente un llamado hasta aquí, abordar el aspecto humano, el aspecto organizacional y el aspecto cultural. Y ya trasladar, no todo es microbiológico. La microbiología existe, la microbiología es importante, pero si no introduces todos estos aspectos humano, organizacional y cultural, lleva simplemente a no adherir. Entonces, el problema nunca fue la falta de conocimiento técnico. En 1847, Semmelweis ya sabía que los tejidos se putrefactaran. Él ya lo había demostrado antes que Fleming descubra los microbios y demuestre su teoría. Entonces, aquí el fallo no está en la persona, no está en el conocimiento, en realidad es un fallo profundo del sistema sanitario al cual nosotros tenemos que darle. ¿Qué cosas sí funcionan? Funciona campañas multimodales, no solo un aspecto, combínalas, combina. Y hay cosas que sí te dice la OMS, tráelas, adáptalas, créalas, potencialas, no es tal cual. Tu escenario puede ser particularmente especial y puede requerir algunas adecuaciones. Tienes que capacitar permanentemente por si se le olvida, no solamente cada año en mayo, cada año en agosto, cada año en el Día de la Medicina, en el día. No, hay que hacer una formación continua. Hay que identificar también en qué necesitamos capacitarnos. Por ejemplo, una medida de los bandes fáciles, cada 3 meses refrescales sobre la técnica séptica. Estamos trasladando a veces la toma de muestras hacia las enfermeras. ¿Hace cuánto las hemos capacitado para ver la necesidad de tomar las 2 muestras paralelas, estas capacidades que ellas tienen que tener en el número y cantidad?
y en el momento para poder valorar realmente una infección asociada a catéteres. Poner recordatorios visuales de manera estratégica, no donde falte, no donde sobre sitio, sino de manera estratégica, donde el ojo del profesional no pueda evitarlo. Y tener un feedback, y este es el otro punto sobre el cual me voy a detener, el feedback y el monitoreo y el liderazgo visible, no menos importante, y yo creo que es incluso más importante, ¿no? El tema conductual que ya hemos hablado, el tema de esa revolución silenciosa, donde la retroalimentación juegue un rol sumamente importante. Tenemos que hablar con las personas para poder entender qué cosa es lo que ellos piensan, por qué no cumplen. La instrucción está incompleta, está incorrecta, no la entienden, no tienen insumos o le falta capacitación. Debemos entender y tener esa conexión con el profesional que no cumple para poder entenderlo y poder saber hacia dónde debemos ir. Y tener un espacio respetuoso, un espacio de ayuda, de apoyo, de confianza. Que ese rapport que establecemos con el paciente, establezcamos también con el personal a nuestro cargo para que ese profesional sienta la necesidad de decir, doctora, lo que pasa es que no entiendo lo que usted me dice. No comprendo, o sea, no encuentro la razón que me motive, que me inspire. Me falta motivación, ¿cómo lo puedo lograr? Entonces lo ayudamos. Me falta conocimiento, entonces lo capacitamos. Me falta insumos, entonces hay que mirar qué es lo que está pasando y dónde es que le está faltando. Esa retroalimentación tiene un impacto totalmente potente, es sumamente efectivo porque empieza a crear cultura de seguridad. No se queda simplemente en una métrica, sino se crea una cultura de seguridad que es muy difícil. Más difícil será trasplantar un pulmón, un hígado, el corazón a un neonato prematuro que cambiar el comportamiento de un humano. Entonces, ahí hay que ir a esa retroalimentación importante. Cuando tú tengas realmente ese problema que te acarrea aquel que no cumple, ¿por qué no cumple? Ya tienes, mira, si tú conoces tu problema, ya tienes el 50% de la solución. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y ese tema nada más, mire, 50% de la solución solamente con conocer el problema. Entonces el otro 50% conquístalo con estrategia, con facilidad, con resiliencia, de las medidas de prevención hacia el profesional. Publiquen listas nominales. Pedrito, Juanita y Luchito, número 1 en higiene de manos. Tales personas colocaron 10 catéteres, ninguno se ha infectado. Y entonces empieza a crear indicadores, listas, lo que a ustedes la creatividad les pueda dar de tal manera que la gente mate por estar en esa lista. Pero yo, ¿por qué no estoy? Bueno, pues lo que pasa es que ya estarás. Entonces la gente empieza a moverse en el tema. Al principio siempre va a haber un rechazo, porque a la gente no le gusta. Si tú publicas listas nominales negativas, obviamente ahí va a ser la hecatombe. Entonces, publica listas nominales positivas, lenguaje positivo. ¿Quiénes son los que mejor cumplen? Las personas, los servicios. Entonces, destácalos, destaca equipos, genera una tendencia positiva, que al principio pueden algunos incomodarse, pero al final eso empieza a generar una motivación de competencia sana, donde el castigo no sea una posibilidad, donde haya un estímulo positivo que es el reconocimiento. Y el otro punto importante es el liderazgo. Alguien me dijo, doctora, bueno, usted mucho habla de la prevención y control de infecciones, ok, esto, ya pues, hágalo, aquí está, este es su momento, aquí está lo difícil, o sea, ya, mucho conocimiento a la vida real. Deme usted la receta. Entonces, receta evidentemente no hay, pero hay un punto de inicio. Y dentro de los puntos de inicio sumamente importantes está el rol del líder. Y mejor si es que viene del director, del gerente, porque no necesariamente ellos son los únicos líderes. Hay otros líderes también que se marcan en el campo.
Entonces, ese líder, si nosotros involucramos ese liderazgo y lo hacemos visible para la prevención y control de infecciones, tiene un efecto en el cambio cultural hasta del 70%. O sea, esta variable es totalmente crítica, de tal manera que si el gerente en el plan operativo empieza a hablar, el día que van a elaborar el plan operativo, habla de higiene de manos, habla de prevención y control de infecciones, la gente va a empezar a introducir acciones medibles, inversiones. O sea, pero si nos olvidamos el día que estamos haciendo el plan operativo, nos olvidamos de prevención y control de infecciones, a los 3 meses falta papel, falta jabón, entonces, no lo tenemos presente, no lo valoramos. A alguien por ahí se le parece, me parece que es mucho, lo corto. Me falta plata para acá, entonces corto esto de aquí. Total, aquí nadie reclama. Total, si ni se lavan las manos, entonces mejor no les doy. Entonces, debe haber el rol del líder es importante. Yo recuerdo mucho estar en una competencia de la Sociedad Nacional de Industrias donde ganó el INCOR. Yo recuerdo mucho eso. Y una de las cosas de las que justificaron, porque los 3 finalistas eran los 3 buenísimos, intervenciones de mejora buenísimas, pero ganó el INCOR, que es el instituto, para los que no son de Perú, el Instituto Nacional del Corazón, y ganó porque el proyecto lo presentó el líder, el director. Entonces dijeron, si el director está comprometido en este proyecto, es que esto tiene más éxito, esto tiene más participación, porque saben que hay un impacto, porque está involucrado, porque a veces el líder o el gerente, el director solamente viene a recibir el premio. En este caso, el líder era parte del equipo, y eso marcó mucho, mucho el puntaje que ganaron. Ganó por muy poquito, pero ganó por ese tema tan valioso. Y esto debemos tenerlo en cuenta para que podamos incorporar al líder que esté presente, que genere unas palabras de prevención y control de infecciones en el desarrollo del plan operativo, en el desarrollo del plan estratégico, en el Día de la Medicina, en el Día de la Obstetra, en el Día de la... Dar a quienes hacen prevención y control de infecciones. Entonces, ¿cómo pretendemos mejorar si a veces hacemos menos a los que hacen prevención y control de infecciones? O los hacemos trabajar solos, como que, bueno, ese es tu trabajo, ¿no? O sea, trabaja solo. La vigilancia es un tema de epidemiología, no, no es de epidemiología, no es de prevención y control de infecciones. En realidad, la vigilancia es de todos. Quien tiene que detectar tempranamente el caso es desde la admisión. Quien tiene que seguir, hacer la ficha es el médico tratante. Entonces, epidemiología llega a hacer el control de datos, a hacer una retroalimentación, pero el que puede mejorar y puede marcar la diferencia es el que detecta el caso. Miren, qué importante es que se respalde realmente de manera frontal al personal de prevención y control de infecciones, al personal de epidemiología. Eso es sumamente importante. Y bueno, no voy a hablar de bundles porque bundles es, ¿qué cosa es un bundle? Es un conjunto de prácticas que han demostrado que funcionan cuando se aplican de manera continua, completa y en todo momento para todo paciente, en el caso de sea un paciente quirúrgico, sea un paciente que esté sometido a un catéter venoso central, a un catéter urinario permanente, a lo que ustedes quieran. Los bundles es un paquete que funciona, que la evidencia científica ha demostrado que funciona. Entonces, en las UCIs funciona muy bien, pero nuevamente regresamos. ¿Por qué si ya existe el conocimiento, por qué no nos adherimos? Porque está faltando unir los procesos, el cumplimiento de los procesos. El proceso está, no lo cumplen. No lo cumple. Entonces, ese cumplimiento de los procesos es básico para implementar y hacer efectivos estos van. El tema de la salud mental. No se olviden del tema de salud mental porque que un profesional esté adecuadamente, mentalmente sano, realmente hace de que pueda también tener más tiempo para razonar y reflexionar y motivarse a cumplir la adherencia, a cumplir las medidas de prevención y control. Entonces, eso va a mejorar la adherencia, va a fortalecer la percepción de riesgo, va a reducir los errores. Entonces, miren qué positivo es que se invierta en el bienestar del profesional, pero de manera también homogénea. Hay que premiar al que hace bien y realmente hay que conversar estrictamente con el que no lo cumple,
porque si a todos nos van a tratar igual, entonces ya no es una motivación. Ya no es una motivación y aquí tenemos que comprarnos el pleito todos. El de salud ocupacional, el director médico, la jefa de enfermeras, todos. No, que son los médicos los que no se lavan las manos. Hay ahora cada vez más grupo de enfermeras que no se lavan las manos. No, que son ellos los que no se ponen los equipos de protección. Salgamos de ese perfil de la queja. No nos quedemos en la queja. Vayamos a un paso más, a ver el bienestar, la salud mental, la construcción del equipo, la resiliencia de los sistemas en los que estamos trabajando. Entonces, cuando trabajemos así, vamos a mirar que si trabajamos en esa función de la seguridad del paciente, finalmente también vamos a proteger al trabajador. ¿Cuántas infecciones de los trabajadores no nacen en los pacientes? Infecciones que hemos creado en el sistema de salud. Entonces, ahí hay que nuevamente cumplir el reglamento interno de trabajo, fortalecer temas de bioseguridad, tener un llamado, una motivación, esos nudge a las conductas seguras, ¿no? El otro mensaje que quiero dejarles es que la IA jamás va a reemplazar a los que no saben IA, va a reemplazar a los que no están aplicando, los que no se están formando, no se están aprendiendo. Y ahora hay capacitaciones virtuales, hay capacitaciones gratuitas con costo corto, con costo alto, para médicos, para enfermeras, para todo. Entonces, tenemos que ir formándonos donde nos toque, busquen. O sea, cada vez se está democratizando más esa formación, pero hay que hacerlo. Y no va a reemplazar al profesional, menos al de epidemiología, menos al de prevención y control de infecciones, siempre que lo domine, porque esta tiene que ser una aliada. A los que va a reemplazar es a los profesionales que no saben IA, porque la velocidad con la que tenemos que responder está cambiando. Y la calidad también está cambiando. ¿Por qué? Porque la IA está siendo una herramienta de gran apoyo. Transformemos esa cultura punitiva, ¿ya? No debe haber, no, nada que vamos a ir y vamos a mirar, como le digo, como le decimos por acá, con la mirada de suegra, esto está mal, esto reporte, ya repórtenlo, esto, entonces, etcétera. No, tenemos que ir hacia esa retroalimentación educativa, hacia esa retroalimentación que permita darte una capacitación en servicio con un feedback transparente. No estemos ocultando y pensando que tenemos unas métricas en higiene de manos estratosféricas cuando no lo es. Cuidado con el home turn, ¿no? Hay que empoderar al equipo para que cumplan cuando esté y cuando no estén, para que hagan respetar. Si alguien te viene con el equipo de protección de otro lado, no lo dejes entrar, que el sistema sea tan fuerte que no permita esos desvíos, que haya un aprendizaje sistémico, que todos aprendan, que todos crezcan, ¿no? Y que se obliguen a crecer, ¿no? Y haya un reporte voluntario sin represalias, que se facilite. Entonces, uno dice, oye, mira, he encontrado este caso, ya, haz tu reporte y tienes que entrar a un sistema y luego esto, detectar, ya se pasó el tiempo, te fuiste del foco. Oye, si ya te dijeron de que hubo un incidente, un evento adverso o hay un potencial centinela, oye, muchas gracias por avisarme, yo me encargo. Entonces, eso tiene que ser el efecto. No, pero si tú lo mandas al equipo, al sistema de notificación de eventos adversos, se perdió. Y los que lo pueden hacer a buena hora, ¿no? Entonces, hay que tener equipos con alta seguridad psicológica que reporten más errores, que no estén temiendo represalias, ¿ya? Porque para eso necesitamos un trabajo y esto nos va a ayudar a tener mejores indicadores, una supervivencia real. En síntesis, ya, en síntesis, este nuevo ecosistema de la prevención y control de infecciones nos enfoca a tener hábitos automáticos que nos permita hacerlo, nos vean o no nos vean, que con un sistema automático, que no tenga nadie que decirme, porque está ahí, ya, o sea, es inevitable que lo haga y que sea sostenible en el tiempo. Busquemos la tecnología cada vez más predictiva, y que haya una arquitectura que el mismo sistema te impulse a cumplir, que haya un liderazgo visible de los líderes de los sistemas sanitarios, el director, los jefes. Busquemos esos líderes que a veces impactan más que el cargo. Y la seguridad psicológica,
del profesional de salud. Busquemos eso, trabajemos intensamente. Entonces, tenemos que ir del conocimiento al comportamiento, del indicador al resultado, de la campaña al sistema y del profesional al equipo. No se olviden cambiar ese enfoque para poder tener mejores resultados. Hay que medir lo real, no lo cómodo. Ese es otro tema importantísimo, ¿no? Medir lo real, no lo cómodo. No lo que me conviene, no lo que sea fácil, sino lo que realmente es. Diagnosticar antes de educar. Primero, aprende qué cosa, qué barreras tienes en tu equipo. No es solamente darle la retórica de siempre, los pasos, los 11 pasos, los 5 momentos, el bundle, paso 1, paso 2, paso 3, sino entiende a tu equipo qué es lo que le falta. ¿Qué es lo que le falta? ¿Tiene habilidad? ¿Tiene conocimiento? ¿Está con la oportunidad de cumplirlo? ¿Qué es lo que le falta? Y protege al protector. Entonces hay que medir realmente esos riesgos de burnout en nuestros profesionales de salud y por favor, consideren que el personal de epidemiología, el personal de prevención y control de infecciones no es un profesional administrativo, es un profesional que va, se traslada a los servicios, que mira a sus pacientes, que evalúa a sus pacientes, que tiene una mirada de riesgo, que sufre con ustedes también el tema de que el paciente no tiene la seguridad que le corresponde. Entonces, no solamente no miren al profesional de epidemiología y prevención y control de infecciones como eminentemente administrativos. Entonces, el cambio no va a comenzar solamente con implementar un papel, un protocolo, comienza realmente con lograr que los equipos hagan consistentemente todo lo que realmente y lo que la evidencia demuestra que salva vidas. Muchísimas gracias. Espero que haya sido una ocasión para poder compartir esto que he venido mirando durante muchísimos años. Y aquí les dejo un llamado a que ustedes puedan unirse. Tenemos un grupo donde conversamos sobre epidemiología hospitalaria. Si ustedes tienen a bien, pueden unirse. Y muchísimas gracias. Ok. Muchas gracias, doctora Judy. Excelente presentación. Seguro que de más de 200 personas que están conectadas van a hacer efecto multiplicador en sus instituciones. Una pregunta, bueno, vamos a entrar a la sección preguntas. Quisiera empezar con una de las preguntas. ¿Podría darnos más información al respecto sobre la inteligencia artificial aplicada al tema que usted ha expuesto, por favor? Ok, claro que sí. Miren, la inteligencia artificial en realidad hay muchos tipos. O sea, hay unas inteligencias artificiales cada vez más finas que están entrando incluso en la base de datos, ¿no? Que se incorporan. Hay automatizaciones. Antes se hacía con programaciones Python, con programaciones. Ahora se está haciendo cada vez mucho más ágil y la inteligencia artificial está generando agentes que se meten al sistema, obviamente con temas de seguridad de datos, con temas de anonimización de datos, con mucha protección de ese tema y está buscando riesgos. Está buscando riesgos, ese es uno. Hay otro en el que la inteligencia artificial está buscando patrones y te dice, oye, mira, aquí hay un patrón que se está dando y aquí vas a tener un brote en tal sitio, en tal lugar, en tal tema. Y eso amerita obviamente una estructura tecnológica. Pero hay otra inteligencia artificial que se llaman los LLMs, que ese es justamente lo que estamos trabajando mucho, que es el tema de ver para decirlo de una manera sencilla, esa inteligencia artificial que genera el texto. Porque nosotros a veces tenemos que leer mucho, hay muchas guías, mucha información. Entonces, ¿cómo buscamos en este momento la mejor guía que se da? Entonces, la inteligencia artificial te está permitiendo buscar una serie de información de muy buen nivel que se adecue y que te permita a ti tener en minutos la mejor estrategia de intervención para que tú digas, mira, en estos casos, por ejemplo, tengo una infección de Serratia marcenses. Entonces me están diciendo que me quedo con esa limpieza y desinfección, con ese desinfectante, ¿sigo limpiando con amonio cuaternario o no? Entonces haces una búsqueda rápida y la inteligencia artificial te lo permite en minutos, en segundos, y tú dirás, mira, no puedo seguir limpiando con amonio cuaternario porque el amonio cuaternario no sirve para Serratia. Es claro que
ya desarrolló suficiente tolerancia, se llaman los antisépticos, ya no es resistencia, sino tolerancia, y no está siendo efectivo para poder enfrentar a la serratia. Y nos están recomendando el peróxido de hidrógeno. Y entonces luego vas rápidamente y puedes buscar a qué concentración, con qué tiempo de contacto, cuál es la confrontación bacteriana necesaria, y lo haces en segundos, cosas que probablemente no sabías, pero no lo tenías a la mano y que en otro momento, en un ratito me voy a ir a la oficina, voy a hacer una revisión y tienes una respuesta para dentro de 2 días. Ahora en segundos te permite tener una respuesta optimizada. Si tú quieres argumentar una compra, o sea, ¿por qué se compra estas muestras de laboratorio? ¿Por qué tal y por qué no cual? La inteligencia artificial te permite sintetizar información disponible en segundos. A ver, vamos a tener un cuadro comparativo, vamos a ver cuánto cuesta, cuál es el efecto, cuánto impacto ambiental, cuántos residuos, cuánto me voy a gastar en mantenimiento, y rápidamente puedes tener un cuadro que te permita a ti tomar una decisión sobre, que te permita a ti tener una decisión sobre ese tema. Entonces, eso es sumamente importante. No sé si... La siguiente pregunta, doctora, es de Ricardo Elías. Primero vamos con Lisette. Lisette dice, ¿cómo incorporar la inteligencia artificial dentro de los E.S del primer nivel de atención donde hay áreas de hospitalización? Bueno, como les decía, la inteligencia artificial hay una que es estructural, que tienen que trabajar con su TI, sus áreas de informática, porque necesita permisos específicos, pero donde la inteligencia artificial sí puede ir con el trabajador de salud, e ir desarrollando equipos que todos empiecen a trabajar el tema de mejor síntesis, mejor redacción, mejor panorama, revisar, validar lo que les da la inteligencia artificial. Por favor, que no quiero que nos quedemos solamente en que la inteligencia artificial lo es todo. La inteligencia artificial alucina. Tenemos que saber, el equipo tiene que saber manejar las alucinaciones. Tenemos que saber pedirle a la inteligencia artificial preguntas genéricas, van a dar respuestas genéricas. Entonces, ¿cómo incorporarlo? Que el equipo empiece a aprender en equipo. Es mucho mejor que aprenda uno y ese uno sea el raro del equipo. No, el equipo debe empezar a crecer juntos para poder tener respuestas mejores y oportunas. Muchas veces epidemiología trabaja, y cuando llega la opinión, ya el muerto está enterrado. Y a veces ni llega a la conclusión. Entonces, esto les permite con la inteligencia artificial que ustedes tengan información y tomen decisiones oportunas, pero en equipo es lo mejor. Ok, tenemos un comentario de Irma Zamudio que dice, no solo en Perú, esa percepción falsa de los alcances de los epidemiólogos hospitalarios ante los clínicos. En México, solo hasta que llegaron las pandemias de influenza y COVID, voltearon a vernos. Ahora es tarea de cada uno como líder y brazo derecho de la dirección hacer presencia, porque también mucha de culpa es nuestra al no hacernos invisible. ¿Algún comentario, doctora? Perfectamente. Irma es una lideresa de México, es vicepresidenta de AMEIN y con toda autoridad, habiendo participado en equipos de formación, habiendo participado en altos cargos, ella conoce realmente la realidad. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, es culpa a veces nuestra que no nos formamos. Por eso le digo, a veces luchamos por estar en la mesa de negociación con el director, con el logístico, llegamos a la mesa y luego no sabemos defender un argumento. Tal vez lo sabemos el conocimiento, pero no sabemos defender. Por eso es importante que seamos líderes, que desarrollemos habilidades blandas, que no sean solamente entrenamientos, y ahí la academia tiene un forado importante. ¿Por qué? Porque esto no está priorizado en el pregrado. Entonces salen y realmente se encuentran de que, tenía que usar el respirador N95, por ahí que veo un residente. ¿Por qué los residentes, por qué los médicos siguen teniendo infecciones con tuberculosis y tal? Entonces, aquí el tema de la prevención y control de infecciones es un tema fundamental. Qué bueno que podamos tener, miren la evidencia que en México, siendo un país con mucho más ventajas en temas de salud que el Perú, y tienen el mismo problema.
Entonces, no estamos solos, hay que crecer, hay que leer hacia afuera, hay que ir mirando qué están haciendo ellos que les va bien para poder implementarlo y así estaremos en otras partes de los países de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Muy bien, doctora Judy. Em, Agradecerle por su valiosa conferencia. Definitivamente sí, Ricardo, va a estar las presentaciones en línea. Les voy a poner el link en este momento desde la Clínica Creo de la Universidad Cayetano Heredia, que viene impulsando y trabajando fuertemente en estos temas con un gran equipo de trabajo de tecnología de la información desde la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y también les he colocado el correo de la doctora Judy Clay, que ustedes pueden escribirle, alguno, inscribirse en el curso que pronto dictará con respecto a inteligencia artificial enfocado al tema que ella está dominando y aparte de ello, tener muy buenos resultados y sobre todo esto, poder viabilizarlo en su centro de trabajo y hacer el efecto multiplicador, como decimos, compartir el conocimiento. Definitivamente las presentaciones, las conferencias están ahí en el enlace desde la clínica, creo. Desde mayo hemos empezado y vamos a seguir con estos webinars hasta todo este año y de eso no queden, no, de eso no pierdan nuestros contactos y les vamos a estar enviando por correo electrónico o por las redes sociales. Usamos bastante el WhatsApp y aparte de ello, estamos comunicándoles los próximos eventos con participación. Y sí, definitivamente, Ricardo, David Ricardo, vamos a poner los emoticones para ustedes puedan rápidamente poner una carita feliz hacia el expositor. Muchas Doctora gracias. Judy Clay, muchísimas gracias. Estamos en contacto y seguimos impulsando el tema de inteligencia artificial enfocado a la salud, ahora que estamos viviendo una gran transformación digital en estos aspectos. Un abrazo Yo gigante también a la distancia. quería darle unas palabras finales. Gracias, Lady, por el tema de hablar sobre el curso que estamos impulsando de inteligencia artificial. También quiero invitarlos a esto. Estamos próximamente ya dando nuestro primer programa internacional en epidemiología hospitalaria con enfoque en prevención y control de infecciones, dándole la inteligencia artificial transversal en todo el programa. Es un programa realmente innovador donde vamos a tratar el tema de prevención y control de infecciones y las aplicaciones de la inteligencia artificial. Van a ser 16 semanas muy intensas. Ya tenemos el grupo conformado. Hay algunos, si es que se quieren unir, todavía están a tiempo. Empezamos el 17 de junio y mil gracias. Ahí les dejo el link para que ustedes se puedan unir al grupo, puedan recibir la información que necesitan. Mil gracias a todos y nos estamos viendo. Gracias por la oportunidad.